Bueno, el problema establece que hay que demostrar que la sumatoria esta es igual a 0, donde nu es la velocidad del centro de masa del sistema. Entonces, nu es igual a la sumatoria sería de las masas sub i por la velocidad de sub i sobre la masa total, pero en el problema está expresado con densidad. Con densidades. Lo mismo. Sí, bueno, sí. Pero yo igual lo voy a expresar así. Sí. Entonces, bueno, simplemente reemplazo. Y esto es la concentración de K por V sub K menos la velocidad de referencia, que es nu, es igual a 0. Entonces, acá, bueno, antes de hacer eso, voy a hacer una observación. MK por C sub K, si se fijan, esto tiene unidades de mol por unidad de volumen, o sea, voy a poner por ejemplo por litro, y esto tiene unidades de gramos por mol. Entonces, este producto tiene unidades de densidad, y de hecho es la densidad sub K. Bueno, está bien, entonces para ser coherente con el tema de las densidades voy a mantener las densidades, y acá voy a poner densidad sub K, B sub K, y acá densidad total. Entonces de esta forma, esta sumatoria, yo no soy tan prolijo como los que pasaron antes, es sumatoria de densidad sub K por B sub K menos sumatoria de densidad sub K por nu es igual a 0. Lo único que hice fue partir la sumatoria en dos, porque acá tengo un menos. Acá esto es una constante, entonces yo lo puedo sacar afuera de la sumatoria. Entonces, menos la sumatoria de rho sub K, que es igual a 0. Esto de acá, la sumatoria de las densidades, es la densidad total. Entonces, me queda, ¿puedo borrar arriba? Por acá. Me queda que sumatoria de rho sub K por las velocidades K menos nu por rho es igual a 0, y ahora reemplazo esta expresión de acá, y me queda sumatoria de rho sub K, B sub K, menos sumatoria de rho sub K, B sub K sobre nu, multiplicado por nu, que es igual a 0, o sea, y esto, bueno, esto es igual a 0, ¿no? Me queda sumatoria, esto es igual a 0. Esto no era igual a 0. Yo no sabía si era igual a 0, no. Lo escribí porque me distraje. O sea, de acá pasé acá, de acá pasé acá, y después reemplacé el nu por el término que dan en el problema, y como acá tengo la densidad multiplicando y es una constante, o sea, se cancela la densidad de la que estaba multiplicando acá con la densidad de este término, y te queda la sumatoria de rho sub K por B sub K de este lado restarlo y queda 0.
Bueno, o sea que el punto de partida era que la sumatoria de los NK por los JK por los JK eran iguales a 0. Sí, yo en realidad nunca igualé a 0, sino que yo empecé a operar esos. Está bien, pero todo esto muestra de que Es igual a realmente la suma de los... volví a poner la que borraste, digamos, la estación original, que es la válida, ¿no? La interesante. MK por los, sí, son los J respecto de centro de masa, sub K. Eso es igual a 0. Sumado sobre K, o sea, sumado sobre todas las especies que tiene el sistema. Bueno, esto es importante porque esto significa que en un sistema que tenga n componentes, en realidad hay n-1 flujos que son independientes, porque hay una relación que los vincula. Pesos moleculares multiplicados por el flujo de cada uno sumado tiene que ser 0. Entonces yo conozco n-1 flujo, el otro lo conozco. Y eso es importante porque significa que en un sistema donde haya transporte de masa, yo no necesito saber n flujos, necesito saber n-1, son independientes. Es más, lo más interesante es que un sistema tenga solamente dos componentes, por ejemplo, agua y acetona líquida, que haya un flujo. Si yo conozco el flujo de agua, conozco el flujo de acetona, porque uno tiene que... O sea, para que haya un flujo de agua en una mezcla tiene que haber un gradiente de concentración. Entonces, si hay un gradiente de concentración, si el gradiente de concentración de uno de los componentes está fijo, es como que el otro también está fijo, porque hay un balance de masa que los relaciona. Entonces, es bastante obvio que los flujos tienen que ser tienen que estar interrelacionados, y conociendo uno yo puedo conocer el otro. Pero bueno, esa es la expresión que los relaciona, ¿no? No es cualquier relación, no es que la suma de los flujos es 0, sino los flujos multiplicados por las masas moleculares, cuando el sistema de referencia es el baricéntrico, o sea, es este. Si ustedes usaron, por ejemplo, como sistema de referencia para medir los flujos, el sistema de Fick, en donde se considera que es el volumen, ¿eh? La fracción del volumen de cada especie. O sea, en vez del centro de masa, es el volumen de las especies la que determina el flujo. Van a llegar a una expresión similar a esta, usando este otro sistema de referencia, en donde lo que van a ver es que la suma sobre K de los volúmenes parciales molares por CK por los flujos en ese sistema Fick es igual a 0. O sea, cada sistema de referencia que ustedes elijan, independientemente de cuál sea, va a tener una relación que relaciona los flujos de las n especies que hay en el sistema. O sea que en el sistema Fick también va a ser n-1 flujos van a ser dependientes, y el otro se puede obtener, el restante, se puede obtener a partir de conocer los volúmenes parciales molares de cada especie en la mezcla y las concentraciones. Así que esa era, digamos, la importancia del problema, es ver que una vez que yo elijo un sistema de referencia, los flujos están relacionados y son, en un sistema de n componentes solamente n-1 son independientes. Y ahora viene el problema 6. Estaba asignado a... no recuerdo el nombre. El que viene después de Sabia. Después de David, ¿quién era? ¿Quién tenía la lista? No, a mí se me quedó sin batería. ¿Quiroga puede ser? Gavilán. Gavilán. Pero Gavilán está en Jujuy. No. ¿Dónde está Gavilán? ¿Está conectado? No. Huyó. Gavilán se echó a volar.
No es de Jujuy, tampoco es de La Plata, entonces es de Tucumán. Pues debe ser. Debe ser. Debe ser porque. Bueno, es un problema bastante simple, el problema 6. ¿Me prestás la guía? Un segundo. Seguimos con los flujos, pero ahora es el flujo de carga. O sea, la densidad de... Acuérdense que el flujo de carga era igual a la carga por unidad de área y de tiempo, y es lo que nosotros llamamos densidad de corriente, ¿no? Bueno, lo que hay que mostrar es que esto es independiente del sistema de referencia. ¿Okay? Y para eso lo que hacemos es usamos la expresión que habíamos obtenido para la corriente, cuando teníamos un sistema formado por varios iones, en donde la corriente era el Faraday, y aparecía acá la suma de los CI, ZI por VI, menos la velocidad de referencia. ¿Okay? Bueno, estas son cantidades vectoriales, tanto la corriente como la velocidad de los iones, como la velocidad de referencia. Lo que yo tengo que demostrar es que esta corriente es independiente del valor de la velocidad del sistema de referencia. Entonces, para esto, lo que hago es doblo esta sumatoria en 2. Por un lado tengo la suma sobre todas las especies de CI por la carga, por la velocidad. Y después tengo otra suma, como W es la velocidad del sistema de referencia, la saco afuera, y me queda la suma de CI por ZI, sobre todos los iones. Pero justamente por electroneutralidad, esto es 0. La suma de todas las cargas, multiplicado por las concentraciones, tiene que ser 0, la condición de la electroneutralidad. Con lo cual, el término donde aparece W desaparece. Y la corriente es directamente F por la suma de las concentraciones, por las cargas, por las velocidades iónicas, independiente del sistema de referencia que yo elija. Con lo cual, la conclusión que uno saca es que la conductividad específica que uno mide en un sistema es independiente del sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, cuando yo mido conductividad eléctrica, no tengo que preocuparme cuál es mi sistema de referencia. En cambio, cuando mido un coeficiente de difusión, sí. Eso es una diferencia importante. Pero en la corriente externa habíamos puesto módulos de Z. Porque te habíamos dicho que era una suma y que el signo lo daba. No, bueno, porque le poníamos una suma, pero en realidad vos lo podés escribir sin el módulo, considerando. O sea, cuando vos tenés, el tema es el siguiente: cuando vos tenés una difusión, ¿qué? El gradiente del potencial es la misma dirección. Cuando vos tenés un campo aplicado para medir para que circule corriente, los dos iones Sí. ¿no? Se mueven en sentido contrario. ¿Ok? ¿Qué pasa con el número de transporte? Que es la corriente de un ion K dividido la corriente total. ¿Va a depender o no del sistema de referencia? Claro, porque para un ion, la corriente que transporta un ion, K, es directamente F por CK, ZK, por la velocidad K menos la velocidad del sistema de referencia. Ahí sí, no se anula. Cada ion se mueve respecto de una referencia. Es en la suma de las corrientes donde la velocidad del sistema de referencia se anula, pero no en las corrientes parciales. Entonces, esto sí depende del sistema de referencia, esto no depende,
Por lo tanto, TI sí depende del sistema de referencia. Cuando yo mido el número de transporte, sea usando una celda de Hitler o lo que sea, tengo que tener en cuenta la corrección por el sistema de referencia. Lo único que no depende entonces del sistema de referencia es la conductividad. Es una medida de la corriente total que circula por el sistema. Ese era un poco el objetivo del problema, ¿no? Mostrar que en el sistema que nosotros vamos a trabajar, batería, celda, lo que sea, la corriente es independiente del sistema de referencia. ¿Quién es el 7? Yo. ¿Lograste hacerlo? No sé qué valor tomar Para la integral. para la integral. Ajá. Bueno, a ver, vamos a ir a la teórica donde está la expresión del modelo de Hierro. Creo que era Sí. la C, ¿no? Yo intenté hacerlo y tampoco me salió. De hecho, me decía Quiero comer. Ahora, Wolfram Alpha me decía que la integral divergía. Así que. ¿quién te decía eso? Wolfram. Es una página web que te permite hacer integrales definidas, propiedades, primitivas. No, bueno, pero por eso esa integral no es analítica, pero se resuelve numéricamente y sí tiene solución. Yo lo grafiqué en grafimática, hice la integral y me dio 9,22 por 10 a la 134. Es como. O sea, la curva tenía una forma así, se acercaba a 0 y después era como una línea recta. Y ahí hasta 300, creo que era el límite, el B que me quedaba. El valor de B. Yo hice la teórica. Claro, pero a mí el extremo B es negativo. de integración me quedaba fuera de la tabla. No, Ahí tengo. Pues tiene un menos adelante. Yo lo que No, pará, el B no es negativo. Hicimos mal. O sea, no hay que usar un B negativo. Y a nosotros nos daba negativo, ¿ves? es que no, en la tabla no existe B negativo. Claro, por eso. Por eso yo Sí, decía, yo ¿cómo creo ¿Cómo que puedes haber obtenido una integral con un B negativo? No existe tal integral. Lo que sí decía, por lo menos yo busqué un paper que se refería que el valor de la constante debía ser menos que reporta. El valor de la constante y que... Perdón, el problema les dice que utilizando el modelo de Hierro, que es este, la expresión del modelo de Hierro no es este, esta es la valor de la constante acá. Todo esto que está acá es una constante, hay que calcularla. Obviamente es una constante positiva, por el número de Avogadro, la carga del ion y la carga del electrón, la constante dialéctrica del solvente, que es 7,2, y la K y T. Y esta integral es una integral que llamamos QB, que está tabulada en la tabla esta en función del valor de B. Claro, pero la fórmula B tiene un menos. Entonces, por eso, No, esto está mal, eso está mal. Sí. Pasa que posiblemente, originalmente ya ha estado sin el módulo, que es Z más por Z menos, es menos Z más por Z menos o módulo de Z más. Ahí está. Si ese es el problema, O sea, que ese B no. o sea, a ver, podemos hacerlo ahora. Esto es un electrolito 1,1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque el catión es el ion litio y el trifluoroborato es un anión de carga -1, ¿ok? O sea, el electrolito es 1,1. Z más es +1, Z menos es 1. O sea que en el cálculo del B es E cuadrado sobre epsilon KT por A. El A es la distancia de máxima aproximación de los iones. En este caso, el litio es el más chiquito, obviamente, es el litio, y este es el anión, el fluoroborato, y la suma de los radios es el A. ¿Okay? Los radios están como datos, son
0,06 y 0,232, o sea, 0,292 nanómetros, por lo que es lo mismo 2,92 Armstrong. Bueno, calculen el B. Hagan la cuenta. No, 61. Cuando Sí, el problema del signo simplemente es la misma cuenta, Sí. nada más que positivo. E es la carga del electrón, Sí, se pone en coulombios, bueno, tiene que, las unidades, el B tiene que ser un parámetro dimensional. O sea, tienen que poner las unidades de manera tal de que ese B sea adimensional. A mí me queda duda con el tema del epsilon. La permitividad del medio es 7,2. Sí, Pero eso es relativa, ¿no? eso es relativo, ese epsilon es la permitividad del medio dividido la permitividad del vacío. Y en esa fórmula, ¿cuál hay que usar? En esta fórmula creo que se usa la relativa. Ah, la relativa se usa. A ver, ¿qué unidades, O el Coulomb, sino como. qué unidades tiene la unidades electrostáticas de carga? En este caso la carga del electrón la tienen que poner en unidades electrostáticas. ¿Recuerdan qué era la unidad electrostática? Cuando dos cargas que tienen una unidad electrostática de carga están separadas 1 centímetro, se atraen o se repelen con una fuerza igual a 1 newton. Si no me equivoco era eso. Entonces cuando ustedes usan unidades electrostáticas de carga en lugar de Coulomb, para la carga del electrón, el potencial de repulsión es igual a producto de las cargas, Q1 por Q2, dividido la distancia al cuadrado. Dividido la distancia, perdón. Potencial. O sea que acá las unidades son, cuando esto tiene una unidad electrostática de carga, un US al cuadrado es igual a voltio por centímetro. Si no, la otra alternativa, perdón, es usar el coulombio, pero acá usar la permitividad absoluta, epsilon, que es la relativa por epsilon 0. Vos recién habías hecho un problema donde usaste el valor de epsilon 0, ¿no? Sí. ¿Cuánto era la permitividad del vacío? Son las menos 12. Ay, no sé. 8,85 por 10 a la menos 12. Espera, epsilon 0 igual, 8,85 sí, por 10 a la menos 12 ¿qué cosa? Coulomb sobre Newton metro cuadrado o Faraday sobre metro. No, está bien, Coulomb. Coulomb sobre Newton metro cuadrado. Bueno, entonces ahí sí. Si ustedes usan esto, es lo mismo, la carga acá les va a quedar en Coulomb al cuadrado, ¿no? Acá epsilon 0 tiene unidades de Coulomb sobre Newton metro, o sea, me queda Newton metro cuadrado acá. KT, ¿qué unidades tiene? K, No, Joule sobre qué. K tiene unidades de Joule sobre Kelvin. Kelvin mol. Y acá tengo Kelvin, porque
la T, y acá tengo metros o centímetros por la A. Entonces esto me queda Coulomb, me queda Newton, me queda metro, y me queda Joule, ¿verdad? El mol es cuando es R, ¿no? Sí, perdón. Cuando está no. Sí, el mol no va. Me queda Joule. Y Joule es Newton por metro. Sí. Newton cuadrado es todo. ¿Perdón? No es todo E al cuadrado. Entonces Coulomb cuadrado, Newton cuadrado y metro a la cuarta. El numerador. Como es E todo al cuadrado. Y Sí, tenés razón. No, este Newton metro cuadrado viene del epsilon cero. y el epsilon cero está abajo. No es nada. Ya lo vi. Perdón. No, es porque es Coulomb cuadrado. Es de epsilon cero. ¿Coulomb cuadrado? El epsilon cero es Coulomb al cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Sí. Está bien. Según Wikipedia. Porque la otra forma que tenías era expresarlo en Faraday, ¿no? En Faradios. Sí, Faraday sobre metro. Y el Faraday. Bueno, está bien, pero era eso. O sea, esto es. Entonces sí, está perfecto. ¿Sí? O sea, me queda dimensional, como yo les dije hacer. Bueno, ¿cuánto es ese número dimensional? ¿Cuánto vale? Reemplazando acá por este valor, ¿no? Tienen que tener en cuenta que tienen que multiplicar. Tienen que usar el E. La carga del electrón es en coulombios, es 1,6 por 10 a la menor 19 coulombios, si no me equivoco. Bueno, esta cuenta la hicieron. K es 1,38 por 10 a la menos 23, ¿no? 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin. Bueno, A es, si lo quieren poner en metro, es 2,92 por 10 a la menos 10 metros. Hay que hacer la cuenta. Sí, acá la única cosa que tienen que tener en cuenta siempre, porque eso, con estos problemas de unidades se van a topar, es que si ustedes ponen la constante dieléctrica absoluta, o sea, la constante dieléctrica relativa, que es generalmente lo que nosotros damos, es la absoluta del solvente dividido a la del vacío. Si ponen la absoluta, que es igual a la relativa por la constante, la permitividad del vacío, acá pueden poner coulombio. Pero si ponen la relativa, tienen que usar unidades electrostáticas de carga que eran 4,10 por 10 a la menos 10 US, que a su vez está relacionada con el volt y el metro. O sea, al final llegan a lo mismo, pero
con otro sistema de unidades. Bueno, ahora ya ese B se tiene que traducir en un número dimensional. ¿Alguien lo puede calcular? Yo tengo un Excel en la oficina, pero acá no funciona. Hacerlo con los dos. Ah, sí, sí, claro, tiene sí. El 7,2. 334. Ah, Eso me había dado. una barbaridad. Yo había llegado a ese valor de B, pero de la integral después me quedaba. El U de B me quedaba, ya le digo, me quedaba el no sé cuánto por 10 a la 5. No, sí, yo no me di cuenta. Está fuera del rango de está tabulado. Igual va a dar un valor de Q. No, sí, da un enorme. O sea, lo que me está diciendo esto es que este sistema, al tener el ion tan chiquito como el litio, el A es muy chico. Si el A fuera más grande, el valor de B, ¿no?, sería más chico, ¿correcto? O si la constante eléctrica del solvente fuera, en lugar de 7, fuera 70, esto en vez de, ¿cuánto decís que da? 300 y pico, daría 30. Entonces estaría dentro del rango, estaría por acá, digamos, ¿no? Pero no me di cuenta yo que con este problema se me fue de rango. O sea, la conclusión que van a sacar acá, supónganse que pongan el valor más alto, con B igual a 70. Ya el logaritmo de Q sería 23, o sea que Q sería 10 a la 23, con lo cual el K sería algo por 10 a la 23. Eventualmente calculen este término, para ver, porque este término también podría ser muy chico. Pero igual el rango en que está tabulado esto no les permite llegar a un B de 360. O sea, yo cometí un error ahí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a modificar este problema y vamos a hacerlo. Miren el problema 9. En el problema 9. Disculpe, ¿por qué la K cuánto da mayor que la experimental? Sí, da muchísimo mayor. Porque en el paper decía que tenía que ser menor. ¿En qué paper, perdón? En el que citan el ¿por qué? No, o sea, también. Que tenía que ser menor que qué, perdón. O sea, el valor... O sea, vos fuiste al paper de Petrucci. Sí, aquí lo tengo. Sí. Entonces decía que la constante, que le comparara el valor obtenido con el experimental. Sí. Que era acá 1,2 por 10 a la 7. Sí. Entonces el valor de K que se tiene en el ejercicio debería ser menor que... No, de hecho lo que está prediciendo el modelo de Hierro es que es muchísimo mayor. Está prediciendo una asociación mucho más grande que la que realmente hay. Está bien, eso es consecuencia de que este es un caso muy particular, porque es un ion muy chico, el litio, que hace que el A sea muy chico, y el solvente tiene una constante dieléctrica muy baja. Entonces, el modelo de Hierro ahí, evidentemente, sobreestima la asociación, sobreestima enormemente, órdenes de magnitud. ¿Okay? Lo que yo les iba a sugerir es que hagan, vamos a cambiar eso, y vamos a cambiar por un solvente que tenga una constante dieléctrica más elevada. Por ejemplo, en el problema 9, ahí al final dice que compare el resultado de ese problema con la misma sal de litio, en este caso es un litio hexafluorofosfato, con propilencarbonato. El propilencarbonato tiene una constante dieléctrica de 64,92. Si ustedes hacen la cuenta con 64,72, posiblemente van a obtener valores de B más razonables, o sea que les va a permitir estimar una constante de asociación.
Fíjense, en todo caso eso lo voy a revisar y voy a poner un valor. Una pregunta. Sí, A fines prácticos, una constante de 10 a la séptima es básicamente que está todo... bueno, depende de la todo concentración. Depende de la concentración. Ahora eso lo vamos a ver con claridad cuando resolvamos el problema 9. ¿Ok? Si esperás el problema 9, ahí justamente se analiza eso. El efecto de la asociación sobre la conductividad de un electrolito en una batería. Bueno, entonces... Te tocó uno bravo, Bolivia. no, tocó uno que estaba mal, no, estaba un absurdo, digamos, con los datos del problema. Así que eso lo voy a reformular. Estuvo bien hacerlo acá. Lo único que aclaramos es el tema de unidades, que es muy importante, ¿no? Para resolver el problema. Pasemos entonces al 9, que no sé quién lo tenía. Perdón, el 8, el famoso 8, que lo tenía Gerardo, ¿no? Ah, sí. ¿Está conectado, Gerardo? Sí. Preguntarle si porque él me lo pasó, pero tenía algunos errores. Le voy a mostrar los errores de Gerardo, ahora que no puede contestar. Eh, ¿Me mandaste un chat? no, sí, él está escuchando lo que estamos diciendo. Pero Bueno, Gerardo, ahora voy a poner el problema que vos... la última versión se la mandé. Voy a poner el problema que vos me pasaste y vamos a ver en qué cosas estaban mal. Y este problema me lo mandó... Pero me dice que te mandó una última versión. sí, pero yo no la recibí porque se me la debe haber mandado después de las 2 de la tarde. Yo no estaba. O sea, yo tengo... igual vamos a ver, verifiquemos si la versión que vos corregiste coincide con la que me mandó... me lo mandó... ¿quién me lo mandó? ¿Quién sigue en la lista después de...? Noelia, creo que era la que me mandó. ¿Quién? Noelia. Y no es la Palacio. Palacios. ¿Nadia Palacios? Noelia. Noelia Palacios, que se confundió, hizo el 8, me mandó la resolución del 8. Ella tiene bien los cálculos. Esto es lo que me mandó Gerardo Ocampo. El problema es muy simple. Una batería, muy simple de enunciado. El problema de resolverlo no es tan simple. Una batería de litio-oxígeno o litio-aire, básicamente lo que tiene es un ánodo de litio, un electrolito, que es una sal de litio en un solvente orgánico, y acá tiene un tabique poroso de carbón por donde entra el oxígeno. ¿Okay? Y la reacción total de la batería es litio durante la descarga, es litio más oxígeno que da peróxido de litio. Esto peróxido de litio, que es un sólido, se deposita en los poros del carbón. ¿Okay? Y durante la descarga, esto se descompone nuevamente en litio más oxígeno 2, que durante la carga sale de la batería. Pero lo que a mí me interesaba analizar es qué pasa dentro de este tabique poroso, el cátodo. Este es el ánodo, este es el cátodo. Parte de ese tabique está impregnado con la solución que separa el ánodo del cátodo. O sea, todos los poros están llenos de la solución. Mientras que una parte del cátodo, la parte más externa, no llega a la solución. Entonces, acá, en esta parte de acá, el oxígeno difunde en estado gaseoso. ¿Okay? Mientras que en esta parte, el oxígeno difunde disuelto en un solvente orgánico. O sea, las difusiones son totalmente distintas. En la primera parte, en la parte más externa del tabique poroso, el oxígeno difunde en los poros como gas.
mientras que en la parte más interna de los poros difunde ya disuelto en el solvente orgánico de forma del electrolito. Entonces, el problema apunta a que ustedes calculen los coeficientes de difusión del oxígeno gaseoso en el poro y del oxígeno disuelto, o sea, en el medio líquido, en el poro, y que digan cuál es el proceso que limita el transporte de oxígeno, si es el transporte en la fase gaseosa o es el transporte en la fase solución. ¿Okay? Para eso tienen que, primero, calcular el coeficiente de difusión usando algún modelo para la difusión de los gases. Y el modelo que hay para la difusión de los gases, como se lo di en una teórica, no me acuerdo si fue la última, creo que sí, es la teoría cinética de los gases, que ustedes la conocen también de los cursos de físico-química. Acá Gerardo la planteó, la difusión, de acuerdo con el modelo de teoría cinética, es 1/3 del camino libre medio por la velocidad cuadrática media del gas. Y acá él reemplazó todo correctamente y puso la expresión final para la difusión, donde aparece la constante de los gases, T, el número de Avogadro, el peso molecular, la presión del gas y D. Pero él acá, cuando tuvo que hacer la cuenta, D lo puso como el diámetro del poro. Y en la teoría cinética, D es el diámetro de la molécula de gas, o sea, en este caso el diámetro de la molécula de oxígeno. O sea, ahí cometió un error, se confundió. El D que va acá es teoría cinética, o sea, la teoría cinética no es para la difusión del gas, no en poros, sino en BAL, ¿no? En un recipiente macroscópico, o sea, no hay tamaño de poro. Y el D que aparece en la teoría cinética es el diámetro de la molécula. Por lo tanto, el coeficiente de difusión que obtuvo, como usó un diámetro que era un diámetro mucho más grande que el diámetro del oxígeno, tuvo un coeficiente de difusión mucho más chico que el que corresponde a un gas. Obtuvo un coeficiente de difusión en metro cuadrado sobre segundo al orden de 10 a la menos 12. Después, dejemos eso de lado, ¿cómo calculó el coeficiente de difusión del oxígeno en la solución? Bueno, ahí usó también la fórmula correcta, usó la ecuación de Stokes-Einstein, donde me dice que el coeficiente de difusión de una especie en un líquido es proporcional a RT, inversamente proporcional a 6pi por R por la viscosidad del solvente, donde R, de nuevo, es el radio de la molécula que difunde. En este caso puso correcto, creo que esto es 0,64 que puso acá, sí, acá está. Él tomó la distancia del enlace oxígeno-oxígeno como 1,20 por 10 a la menos 10 metros, o sea, 1,2 Armstrong, y consideró que el radio de la molécula era la mitad de esa distancia. Y ahí calculó un coeficiente de difusión que si uno lo pone en centímetros cuadrados por segundo, que es más o menos donde se mide, esto daría 7,22 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. Este orden de magnitud está bien. Estamos acá trabajando en un solvente que es bastante más viscoso que el agua. La viscosidad de este solvente era 5 milipascal por segundo, en agua es 0,9, o sea, es más de 5 veces más viscoso. Entonces es razonable que tenga difusiones más grandes, coeficientes de difusión, perdón, más chicos que los que se dan en agua, que generalmente están en el orden entre 1 a 2 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados por segundo. Este es 0,7 por 10 a la menos 5. O sea, este valor, este coeficiente de difusión,
en la solución está bien calculado. El problema es que para comparar estos, que este coeficiente de difusión, perdón, en gas está mal calculado, entonces no lo podemos comparar. ¿Cuál es el valor del coeficiente de difusión en gas del oxígeno bien calculado? Bueno, y ahora le voy a mostrar la misma solución del problema que hizo Noelia Palacios. Ella me mandó el mismo problema porque se equivocó, ella le correspondía al 9 pero hizo el 8. Bueno, ella usó de nuevo la fórmula de Stokes-Einstein para calcular el coeficiente de difusión del oxígeno en el líquido. El coeficiente de difusión que obtuvo es un poco distinto, es el mismo orden de magnitud, pero es distinto del que calculó Gerardo. Y si no me equivoco, la diferencia está en el radio de la molécula de oxígeno. Ella no usó la distancia de unión oxígeno-oxígeno, en realidad buscó el diámetro de Van der Waals de la molécula de oxígeno, porque obviamente si uno usa el radio es más chico, porque el radio de unión, la distancia de unión, oxígeno-oxígeno, de la molécula de oxígeno, sería esto, ¿no? Y en realidad el diámetro de la molécula es esto, o sea, es más grande que la distancia de unión. Entonces, la diferencia entre el valor que calculó Gerardo y el valor que calculó Noelia es básicamente, está acá en el radio. Supongo que en lo demás usaron la misma ecuación, KT sobre 6pi eta por R. A ella le dio, creo que ese es el valor correcto, le dio un poco más bajo el coeficiente de difusión, le dio en el solvente, en la solución, le dio 2,5 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados sobre segundo. ¿Cómo calculó el coeficiente de difusión en el gas? Bueno, usó la ecuación de la teoría cinética. No, a ver. No sé de dónde sacó esta ecuación de Fuller. No está conectada, ¿no? Sí. Yo no di ecuación de Fuller, así que no sé de dónde la sacó. Habría que explicar qué es. Pero en realidad, vamos a ver, es decir, el coeficiente de difusión en el gas está bien calculado con la expresión que vimos recién, que había escrito Gerardo. Lo único que en esta expresión hay que usar el valor del diámetro correcto de la molécula de oxígeno. Si ustedes usan ese valor, coeficiente de difusión en el gas le da del orden de décimas de centímetro cuadrado por segundo. Es decir, el coeficiente de difusión del oxígeno en el gas, a la presión que está el oxígeno en el aire, que es 0,2 bar, es del orden de 0,1 más o menos centímetro cuadrado por segundo. Puede ser que esto sea 0,1, sea 0,2 o sea 0,3, pero no importa. Comparado con esto, es enormemente más alto el coeficiente de difusión en el gas. Entonces, es evidente que uno ya puede sacar la conclusión que está limitando la llegada de oxígeno al sistema es la difusión en el líquido, no la difusión en el gas. La difusión en el gas es muy rápida comparada con la difusión en el líquido. Pero acá hay un problema que es el que pide que se analice en la parte B, que es que primero habría que indicar si la difusión de oxígeno en el poro es clásica, o sea, es la coeficiente de difusión que uno calcula con la teoría de cinética de los gases, o si es tipo Numsen.
recuerden que si es tipo Nunsen, eso lo vimos en la clase pasada, el gas no choca con las moléculas, una molécula de oxígeno no choca con moléculas de oxígeno, sino que choca solamente con las paredes del recipiente. Y en ese caso, la expresión que hay que usar es el coeficiente de difusión tipo Nunsen, en donde sí aparecía el tamaño del diámetro del poro, en lugar de la... O sea, el coeficiente de difusión, Nunsen, deja de depender del diámetro de la molécula del gas y pasa a depender del diámetro del poro en el cual difunde. Bueno, Noelia hizo la cuenta y... Acá Gerardo también la hizo y me está diciendo Sí, que está llegando a las mismas conclusiones. Sí, sí, sí. Perfecto, bien, Gerardo. El lambda, no sé qué valor le da a él, pero a Noelia le dio que el lambda era una cantidad inmensamente chica de nanómetros. ¿Cuánto le da? A Gerardo le dio 626 ¿Qué? nanómetros. El poro son 50 nanómetros. Y el lambda y el D del poro es 50 nanómetros. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que el lambda es mayor que el diámetro del poro. Es decir, que el camino que recorre la molécula de oxígeno entre choque y choque es mayor que el diámetro del poro. O sea, es difusión tipo Nunsen. Entonces, lo que hay que usar es Nunsen. Lo que no estoy viendo ahora, no me había dado cuenta cuando estuve mirando, porque lo vi muy rápido, es que Noelia... Ah, no, esto es Gerardo. Esto es Gerardo, perdón. Noelia... Acá está. Calculó el camino libre medio, le da 76 nanómetros. Bueno, por favor hagan ustedes la cuenta y vean cuál es el valor correcto, porque a uno le dio 76, o sea, esto es equivalente a 76 nanómetros. Igual es más grande que el tamaño del poro, pero no tanto. 76 es más grande que 50. Los dos llegaron a la misma conclusión. La difusión es tipo Nunsen y la expresión que hay que usar es aquella donde aparece el diámetro del poro. Y eso hace que el coeficiente de difusión no sea el de la fórmula clásica, sino el que ella... no sé, ahora realmente no sé cuál es el valor que usaron. En el nuevo resultado que mandó Gerardo, ¿cuánto le da el coeficiente de difusión en el gas? A ver si me responde. ¿Pero no mandó el archivo? No, me estaba respondiendo por chat. Bueno, de todas maneras va a dar un poco menor todavía, va a dar un poco menor que el coeficiente de difusión del oxígeno, pero va a ser mucho más grande que el coeficiente de difusión en la solución, del oxígeno en la solución. Es decir, que la conclusión del problema, hay dos conclusiones. Primero, que para ese tamaño de poro y para esa presión parcial de oxígeno, la difusión del oxígeno en la parte gaseosa es Nunsen, no es difusión clásica. O sea que para calcular el coeficiente de difusión hay que usar el coeficiente de difusión de Nunsen, donde aparece el tamaño del poro, no el tamaño de la molécula de oxígeno. Pero ese coeficiente de difusión es mucho más grande que el coeficiente de difusión del oxígeno en el solvente. Claro, a él le dieron parecidos, me dijo. Bueno, tiene que revisar las cuentas. Así que la conclusión es que acá hay errores de cuenta por todos lados. Yo les pediría que todos lo hagan, todos tienen que hacer todos los problemas, ¿no? Todos lo hagan y la clase que viene, por favor, vamos a hacer una especie de compulsa de resultados y vamos a votar a ver cuál es el resultado mejor o el más votado. Porque no puede ser que la misma cuenta hecha por 10 personas distintas dé 10 números distintos. Debería dar un único número.
Pero no sé si se entendió la idea del problema. O sea, las conclusiones que hay que llegar es, ¿cuál es el coeficiente de difusión que determina el paso limitante? Bueno, claramente es en el solvente. Hay que calcular el coeficiente de difusión correcto, pero es en el solvente, porque es varios órdenes de magnitud menor que en el gas. Y después verificar que realmente el camino libre medio del oxígeno a esa presión 0,2 bar, que es la presión parcial del oxígeno en aire, es mayor que el diámetro del poro y por lo tanto la difusión no es clásica. ¿Ok? Así que por favor todos hagan el problema 8 y todos los problemas y confirmen si estos valores son correctos o hay que cambiarlo. El problema 9 creo que le tocaba a alguien que no está. Bueno, ¿Quién? normalmente le tocaba a Noel, Ah, claro. pero ella hizo el 8. Claro, hizo el 8. Bueno, entonces yo lo voy a explicar. Es bastante simple, creo. Lo voy a explicar. Problema 9 es el caso de un electrolito que ocurre en una batería, típica de una batería de litio-ion. Es hexafluorofosfato de litio disuelto en DME. DME es dimetoxietano. Dimetoxietano es un éter. Tiene esta fórmula. El carbono. También se llama monoglima. Es dimetoxietano. Y tiene la constante de asociación de esa sal de litio en ese solvente fue medida, es muy alta. Recuerden que el dimetil, que el DME, habíamos visto en el problema 7, tiene una constante dieléctrica muy baja, 7,2. Entonces es lógico que las sales de litio estén muy asociadas en ese solvente de tan baja constante dieléctrica. La constante dieléctrica vale 1,9 por 10 a la quinta. ¿Okay? Y lo que me pide el problema, dice, esta batería está formada por un ánodo, un electrolito y un cátodo. Y este electrolito tiene un espesor de 1 milímetro cuadrado, el área es 1 centímetro cuadrado, la concentración de hexafluorofosfato en la solución es 1 molar. Y me piden que calcule cuál es la resistencia del electrolito. ¿Okay? Es importante porque uno tiene que usar electrolitos que tengan baja resistencia para que la caída óhmica, cuando uno le saca corriente a la batería, sea lo más chica posible. Es decir, uno intenta de que el potencial graficado en función de la corriente, este es el potencial de equilibrio cuando no hay corriente, al principio siempre baja por problemas de transferencia de carga, y después entramos en una zona que es la zona en donde la sobrepotencial está dado básicamente por la resistencia de la batería, que en gran parte se debe a la resistencia del electrolito. Entonces lo que uno quiere es que esta resistencia sea lo más baja posible para que al sacarle corriente a la batería no caiga la tensión. Si la resistencia es chica, esto va a ser así. Entonces, cuando menor sea la resistencia, más grande va a ser el voltaje para una misma cantidad de corriente extraída. Bueno,
nos dan como dato la constante de asociación y nos dan como dato la conductividad de la sal, litio de hexafluorofosfato, a dilución infinita, que es 135,1 Siemens por centímetro cuadrado sobre mol. Entonces, lo que yo puedo hacer para calcular la resistencia es hacer la suposición más simple, que es decir, que a la conductividad de la solución van a aportar solamente los iones que están libres. Los que están asociados no van a contribuir. La constante de asociación no es otra cosa que la constante de este equilibrio. Esto en solución que se asocia para formar un par iónico en solución que no conduce porque no tiene carga. En el equilibrio yo voy a tener alfa por C iones litio, alfa por C aniones hexafluorofosfato y 1 menos alfa por C para iones, ¿verdad? O sea que la constante de asociación va a ser igual a 1 menos alfa sobre alfa cuadrado por C, que es igual a la concentración de par iónico sobre la concentración de litio por la concentración de anión. Y reemplazando por estas cosas me queda esto, ¿no? C es 1 molar, K lo conozco, entonces en principio yo podría sacar alfa resolviendo una ecuación cuadrática. Pero esto se puede simplificar todavía más, porque seguramente con este valor de constante de asociación tan alto, el alfa va a ser muy cercano a 0. Y si es muy cercano a 0, yo voy a poder despreciar este alfa frente al 1. Entonces me va a quedar directamente que alfa va a ser igual a K por C raíz cuadrada. No tengo que ni siquiera resolver la cuadrática. Cuando ustedes hagan esa cuenta, si yo no me equivoqué, esto le va a dar 0,0023 aproximadamente. Es decir, que apenas el 0,2% de los iones están libres. Y además, esto justifica que yo haya despreciado acá alfa frente a 1, ¿no? Sería la menos 1, ¿no? Sí. 1 sobre. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer es usar la hipótesis más simple, que era la de, si ustedes recuerdan, la de Oswald, que era decir que la conductividad de la sal molar era directamente la fracción de iones disociados multiplicado por la conductividad de dilución infinita. Esto lo tengo. Y el alfa lo acabo de calcular. Entonces esto me va a dar un valor de lambda, que va a ser igual a 0,0023 multiplicado por 135,1. ¿Eso cuánto da? Puede ser la cuenta. 0,20 y pico. 0,31. 0,31. Siemens, centímetro cuadrado, sobre mol. Y ahora, ¿cómo calculo la conductividad específica? Recuerden que lambda era kappa sobre la concentración, o sea que kappa va a ser igual, la conductividad específica va a ser igual a lambda por C, o sea, va a ser igual a 0,31 Siemens por centímetro cuadrado sobre mol por la concentración, que es 1 mol por litro, pero en realidad es 10 a la menos 3 mol por centímetro cúbico. Lo mismo, ¿no? Entonces acá el mol se me va con mol y me queda
que la conductividad específica es 3,1 por 10 a la menos 4 Siemens por centímetro a la menos 1. Y ahora lo que tengo que calcular, ya sé la conductividad específica de este electrolito, ahora lo que tengo que calcular es la resistencia que ofrece ese electrolito al paso de la corriente. Eso es ρ, resistividad por la longitud sobre el área, o sea, 1 sobre kappa por L sobre S. O sea que esto es 1 sobre 3,1 por 10 a la menos 4 Siemens por centímetro a la menos 1. La longitud del electrolito es 0,1 centímetro y el área es 1 centímetro cuadrado. Así que esto se va y las unidades que me quedan son inversa de Siemens. Es igual a ¿no? ¿Verdad? O sea que está bien, la resistencia me da en Siemens. ¿Y cuántos son es? Bueno, es 0,1 dividido 3,1 por 10 a la menos 4. ¿Alguien puede hacer la cuenta? Eso da miles de ohms. 3.000 y pico de ohms. 3.218. 3.000. 218.2. 1.218. Esto es una resistencia enorme, son 3 kilo, o sea, esto no sirve como un electrolito, porque esto me va a dar una caída óhmica impresionante. Entonces, esto muestra que cuando yo tengo una pila, una batería de ion litio, y yo quiero usar un solvente que tiene una muy baja constante eléctrica, o sea, una gran asociación iónica, la resistencia es muy alta, fundamentalmente porque tengo una fracción muy pequeña de iones libres. Esto le revela la importancia de saber cuál es el grado de disociación y además de elegir un solvente en donde haya la menor. Entonces, el problema les pide que comparen este resultado con el que se obtendría con la misma concentración de sal, pero ahora en lugar de disolverla en dimetoxietano, disolverla en propilencarbonato. El propilencarbonato tiene una constante eléctrica mucho más grande. (64,92). Con esta constante eléctrica, uno podría ignorar K, o sea, podría suponer que K es aproximadamente 0, que todos los iones están libres. Por ejemplo, una manera de verificar esto sería usar el modelo de hierro y calcular un valor de K y ver que ese K es muy chico. O sea, lo que vamos a suponer acá, sin haber hecho ese paso previo, es suponer que K es muy chico y que el grado de disociación es igual a 1. Entonces vamos a suponer que el lambda es igual al lambda 0 también. También esa es una aproximación bastante grosera porque estamos suponiendo que aún a 1 molar las interacciones entre los iones no disminuyen el lambda, ¿no? Pero bueno, primera aproximación, eso podría servir. Fíjense que el valor del lambda 0 en este solvente es más chico que en DME, 27,32 Siemens por centímetro cuadrado sobre mol, comparado con 135,1 que tenía esa misma sal en DME. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cómo son las viscosidades, nos dicen? Las viscosidades del DME era 0, eso está en el problema 7. La viscosidad del DME es 0,423 en milipascal por segundo. Y la del propilencarbonato es mucho más grande, es 2,53 milipascal por segundo. O sea, es 5 veces más viscoso, con lo cual es razonable que la conductividad sea casi 5 veces más
baja, teniendo en cuenta la relación de Baldwin, ¿no es cierto? Las conductividades van inversamente con la viscosidad, así que está más disociado, pero tenemos la desventaja de que es más viscoso. Entonces, hay una mayor cantidad de iones, pero esos iones se mueven más lento. Entonces, si hacemos el mismo procedimiento, kappa es igual a lambda por C, ahora va a ser 27,32 Siemens centímetro cuadrado sobre mol, multiplicado por 10 a la menos 3 moles por centímetro cúbico, y eso me va a dar un kappa de 0,0273 Siemens por centímetro cúbico. Y ahora la resistencia es igual a 1 sobre kappa por L sobre S, va a ser igual a 0,1 sobre 0,0273. ¿Eso cuánto da? Siemens. 50 más o menos. No, menos, 30 y pico. Da 3.65. ¿Perdón? 3.65. Ohm. Fíjense que pasamos de una resistencia del orden de los 3600 ohm, 3200 ohm creo que era, a una resistencia de 3,6 ohm. O sea, evidentemente, este solvente, PC, propileno-carbonato, es mucho mejor porque va a presentar el electrolito una resistencia mucho más grande. Y eso se debe fundamentalmente al efecto de asociación iónica, que en este electrolito, con constante eléctrica alta, no está disociado. Lo ideal, ¿qué sería? Sería tener un solvente donde alfa sea 1, o sea, no es que no esté disociado, pero que además tenga una viscosidad más baja, ¿no? Porque eso haría, por ejemplo, si la viscosidad fuera del orden de 1 milipascal por segundo, que es lo que tiene equivalente al agua, esto sería unas 3 veces, unas 2,5 veces más chico, y esto podría estar más cercano a un ohm, a una resistencia de un ohm, que ya es mucho más adecuada para una batería. Si el electrolito solamente contribuye con un ohm, yo me estoy garantizando que la caída óhmica, cuando circula el corriente, no va a hacer que baje el potencial. O sea que este problema ilustra un poco cuáles son los criterios que hay que tener para el diseño de un electrolito, ¿no? Tratar de encontrar un solvente y una sal que estén lo más disociados posible. Después vamos a ver que en litio-aire eso es imposible de conseguir, porque los solventes que generalmente tienen alta constante dieléctrica y que llevan a completa disociación son solventes que no son estables en las condiciones que funciona una batería de litio-aire. Bueno, eso seguramente Ernesto se va a encargar de comentárselo cuando vean ese tipo de batería. Bueno, el problema 11 ya lo explicó Abigail. El problema, me voy a saltear, voy a pasar al 12 que es más simple. Y después voy a terminar haciendo un comentario sobre el 10. De todas maneras, les pido que todos resuelvan los 12 problemas. Y eventualmente vamos a dedicar una partecita de la clase del lunes, del martes, a la mañana, para terminar de discutir y ponernos de acuerdo sobre los valores numéricos, porque por lo que veo, cada uno que hace una cuenta le da un valor distinto. ¿Cuál estadística vas a ir para esto? Sí, vamos a hacer una gaussiana. El problema 12 es un problema bastante simple. Se trata de ver cuál es el flujo electromótico a través de una membrana cuando en esa membrana circula una corriente. Nosotros en la clase pasada vimos que el flujo electromótico de una cierta especie es igual a la permeabilidad de esa especie en la membrana multiplicado por el gradiente de concentración, si es que hay un gradiente de concentración de esa especie.
Pero si hay además una corriente circulando, hay un flujo electroosmótico que está dado por el factor, el coeficiente electroosmótico multiplicado por la corriente que circula dividido el faraday. En donde este coeficiente electroosmótico es el número de moles de K que son arrastrados por mol de protón. Supongamos que está en esta membrana la conducción es por protones, ¿cierto? Entonces los protones arrastran al solvente al estar solvatados y producen lo que se llama un flujo electroosmótico. En este problema vamos a suponer que no hay gradiente de concentración de agua en este caso, que solamente el agua es arrastrada por el hecho de que están circulando protones, por ejemplo en esta dirección. Entonces va a pasar agua de acá, del compartimento A al B, por el hecho de que estos protones están solvatados y cuando migran de A a B arrastran agua, ¿correcto? El flujo electroosmótico, el coeficiente electroosmótico me lo dan, es 2,3. Es decir, cada protón que atraviesa la membrana arrastra 2,3 moléculas de agua. Y me dicen, además, que la densidad de corriente que circula por esa membrana es 0,85 amperes por centímetro cuadrado. Por ejemplo, esto es típico de la densidad de corriente que es un electrolizador que utiliza una membrana de nafium como separador entre ánodo y cátodo. O sea que es un problema que tiene una aproximación a la realidad. ¿Cuál es el flujo entonces de agua en este caso? Esto es signo más si consideramos que la corriente circula en sentido, que para nosotros es positivo. Este flujo es en el sentido en que circula la corriente, ¿verdad? Si la corriente circula hacia allá, el flujo es de A a B. O sea, sale agua del compartimento A y entra agua del compartimento B. Y es igual a 2,3, que es un número dimensional, por la cantidad de corriente, 0,85 amperes por centímetro cuadrado, dividido 96.500 coulombios, que es igual a amperes por segundo, ¿verdad? Amperes, perdón, por segundo. O sea que esto me da en moles por centímetro cuadrado por segundo, que es la unidad de flujo. Cantidad de moles de agua que fluyen por unidad de área y unidad de tiempo. ¿Alguien puede hacer esta cuenta? .03 por 10 a la menos 5. 2,0. Por 10 a la menos 5. Muy bien. Este es el flujo. Y ese flujo es igual al número de moles de agua que fluye por unidad de área y por unidad de tiempo. Entonces yo tengo que calcular el número de moles de agua que fluyeron, que va a ser igual al flujo por el área por el tiempo. O sea, 2 por 10 a la menos 5, el área es 100 centímetros cuadrados y el tiempo es 3.600 segundos. ¿Alguien puede hacer esta cuenta? 2 por 10 a la menos 5, o tenemos 2 por 10 a la menos 3 por 3.600. 7,29. Moles. Y si la multiplicamos por 18, ¿cuánto da? En gramos. 131.2. 131 gramos. O sea que esta es la cantidad de agua que atraviesa una membrana de nafium durante una hora, 100 centímetros cuadrados, con una corriente de 0,85. Estos son valores reales. Esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, en un electrolizador ácido que tiene una membrana de nafium,
está circulando corriente, está pasando agua de un compartimento a otro. No es para nada despreciable la cantidad de agua. Por supuesto, acá no tiene mucha importancia práctica, porque acá en ambos lados está circulando solución, acuosa. Entonces, el agua se repone, digamos. No es que acá se está quedando seco el electrodo, sino que está circulando agua. Pero es importante ver que la cantidad de agua que atraviesa la membrana en una hora es bien medible, ¿no? 131 gramos. En 10 horas es más de 1 litro de agua que pasó de un lado a otro. El que falta entonces es el problema 10. En el problema 10 lo que hay son datos hay una tabla con datos de difusión y solubilidad de un gas dentro de una membrana. La membrana en este caso es Nafion también. Nafion 112 se refiere a un determinado espesor de la membrana de Nafion. Los distintos números de la membrana de Nafion simplemente indican cuál es el espesor de la membrana. Creo que el 112 es alrededor de 80 micrones, pero no importa, acá no me interesa el espesor. Tenemos entonces el coeficiente de difusión de oxígeno, coeficiente de difusión de nitrógeno dentro de la membrana. Y tenemos la solubilidad del oxígeno, o sea, la concentración de oxígeno y la concentración de nitrógeno en la membrana, basada en Monóxido estamos. Es monóxido de nitrógeno. perdón, monóxido, sí. Tienes razón. Expresada en centímetros cúbicos en mol por centímetro cúbico. Nosotros habíamos obtenido una expresión en donde la permeabilidad era igual al coeficiente de difusión multiplicado por la constante de partición. El oxígeno en este caso sería entre el gas y la membrana, ¿no? Acá no tenemos un coeficiente de partición, acá tenemos la solubilidad de oxígeno y de monóxido en la membrana, cuando esa membrana está en equilibrio con el gas a una atmósfera. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos ver también como una partición. La constante de partición K de oxígeno, por ejemplo, va a ser igual a la concentración de oxígeno en la membrana, que la conocemos, el dato, dividido la concentración de oxígeno en la fase gaseosa. Bueno, la concentración de oxígeno en la fase gaseosa en moles por centímetro cúbico la pueden saber utilizando la ecuación de los gases. Suponiendo que el gas es ideal, aproximadamente ideal, son presiones bajas, o sea que la aproximación de gas ideal es correcta, así que N sobre B, que es la concentración, es igual a RT sobre la presión. De acá pueden sacar la concentración del gas en la fase gaseosa, teniendo la concentración del gas, la solubilidad del gas en la membrana, sacan esta constante de partición y a partir de ahí pueden calcular la permeabilidad. ¿Okay? Esa es la parte A. Y bueno, lo que van a tener que ver es cómo es la permeabilidad del oxígeno frente a la permeabilidad del CO. Si esto fuera, por ejemplo, mucho mayor que 1, o esto fuera mucho menor que 1, cualquiera de las dos situaciones, esta membrana se podría utilizar para separar monóxido de oxígeno. ¿No es cierto? Porque en un caso, si yo tengo una mezcla de oxígeno más monóxido de un lado de la membrana, y la membrana, por ejemplo, tiene mucho mayor permeabilidad por el oxígeno, si nosotros repetimos ese proceso de separar con esta membrana, dejaríamos oxígeno en la cola y tendríamos oxígeno en el frente. Si el coeficiente de permeación fuera al revés, tendría monóxido en el frente
y oxígeno en la cola. Pero si las permeabilidades son muy distintas, esta membrana sería separativa. ¿Okay? O sea, lo que tienen que ver es cuál es el resultado. Por ahí no estamos en ninguna de estas dos situaciones, los dos coeficientes de permeación son parecidos, y en este caso la membrana no sirve como selectiva, o sea, no separa un gas de otro. Y el último punto, el B, lo que está pidiendo, nos dan datos de, estos son datos de un paper del año 2015, en donde alguien midió la permeabilidad de oxígeno y de hidrógeno en Nafion. Ahí están los valores, expresados en moles por centímetro cuadrado por segundo. Y lo que el problema pide que calcule es el flujo estacionario de oxígeno y de hidrógeno a través de una membrana de Nafion que tiene un espesor de 120 micrones, un área de 400 centímetros cuadrados. Esto es un electrolizador en donde las presiones de hidrógeno y de oxígeno a cada lado, en un electrolizador obviamente uno tiene hidrógeno de un lado y oxígeno del otro, ¿no? Uno se produce en el ánodo, otro en el cátodo. Entonces la membrana, que sirve para transportar carga, además separa los gases. Entonces la idea de este problema es ver en un electrolizador cuánto hidrógeno pasa del cátodo al ánodo, contaminando el oxígeno, y cuánto oxígeno pasa del ánodo al cátodo, contaminando el hidrógeno. Lo que uno pretende es que estas permeabilidades sean lo más bajas posible para que los flujos de hidrógeno en un sentido y oxígeno en el otro sean lo más chicos posible, y que los gases que se forman en el electrolizador salgan lo más puro posible, el hidrógeno sin oxígeno y el oxígeno sin hidrógeno. Si las permeabilidades son muy grandes, voy a tener contaminaciones, y eso es perjudicial porque me baja la calidad de la pureza de los gases. Y en el caso particular si esto yo lo uso para celdas de combustible, la presencia de oxígeno en el hidrógeno es muy mala. Así que ahí lo que se trata es de que ustedes calculen el flujo, sabiendo la permeabilidad y conociendo cuál es el gradiente de presión, ¿no? P1 menos P2 sería la diferencia de presión entre ambos lados dividido el espesor de la membrana. Acá lo llamé B. Esta presión es 8 bar de un lado y pueden suponer que del otro lado es 0. Estamos hablando de presiones parciales, ¿no? Esto lo van a repetir para el hidrógeno y el oxígeno, y lo único que cambia acá es la permeabilidad de ambos gases. La caída de presión y el espesor de la membrana es el mismo para los dos, nada más que los gradientes son en sentido contrario. Entonces aquí van a poder sacar una idea, lo mismo que hicimos para el flujo electrosmótico en el problema 12, acá van a tener una cantidad de moles de oxígeno que está permeando por hora, por ejemplo. Entonces ustedes van a poder calcular, por ejemplo, cuántos moles de oxígeno por hora pasaron a través de la membrana para el lado del hidrógeno. Y si ustedes conocen la cantidad de hidrógeno que está produciendo ese electrolizador por hora, ustedes pueden ver cuánto afecta la pureza del hidrógeno a esta cantidad de oxígeno. Acá el dato de la cantidad de hidrógeno no está, pero bueno. Después podemos, cuando tengan los números estos, podemos ver si eso puede llegar a ser importante o no. Así que con esto hemos más o menos barrido los 12 problemas. Ahora falta que ustedes los terminen de hacer bien numéricamente, y una vez que los terminen de hacer, sí me los manden. Tienen tiempo. Tienen todo mayo para hacerlo. En el problema
de la batería de litio-aire, donde yo calculo la difusividad del gas. Perdón, ¿qué problema es? 8. Sí. Sí, Cuando calcula el camino libre medio, sí. ¿hay que usar la presión total o la parcial? No, la presión parcial del oxígeno. La batería funciona con aire, ¿ok? Sí. Entonces vos estás, el cátodo ese, que es un carbono poroso, está en contacto con aire a un bar. Y de eso el oxígeno contribuye en 0,2 bar. Claro, pero el camino libre medio es cuando le choca con con los otros gases. Sí, en ese caso tenés que usar la presión total. Sería el equivalente a decir que básicamente que tenés oxígeno a un bar. Sí, que no distingue entre gases. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, está bien la aclaración esa. Sí. Bueno, entonces seguimos el martes. Como el martes ya vieron, Ernesto no puede venir porque tiene médico. Yo voy a empezar, vamos a terminar de ver algunas cosas que quedaron pendientes de los problemas y voy a hacer una introducción a celdas de combustible. Y después la retomaremos a fin de mayo cuando después que Ernesto de las 4 clases. El tema es que se tiene que ir durante la última semana de mayo y la primera de junio. Entonces yo voy a empezar las teóricas el 24 de mayo, creo. Y voy a dar todas las teóricas de celdas de combustible juntas. Como el martes, él no viene, voy a empezar el martes y después seguimos el 24 de mayo.